Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas y que un único momento puede exponer la verdad de un alma, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. Nuestra historia comienza bajo el intenso sol de la Ciudad de México, donde el lujo y la necesidad bailan una danza peligrosa y desigual. Por un lado, la imponente fachada de un hotel de 5 estrellas, un gigante de cristal y mármol que refleja un cielo azul indiferente. Por el otro, el asfalto, caliente y palpitante, un hormiguero de vidas, sueños y desesperanzas, donde cada día es una batalla por la supervivencia. Es en este cruce de mundos, donde la opulencia se enfrenta a la miseria, que el destino preparaba una colisión inevitable, un instante que demostraría que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en quién se es. En este escenario de contrastes, encontramos a Juan, un niño de apenas 11 años. Sus pequeños hombros cargaban el peso de una responsabilidad gigante. En 1960, sus manos, una modesta bandeja de dulces coloridos, cada uno representando una pequeña esperanza de llevar algún alivio a casa. Sus ojos, grandes y castaños, guardaban una tristeza antigua, pero su semblante mantenía una dignidad que el dinero no puede comprar. Las suelas gastadas de sus zapatos contaban la historia de incontables kilómetros recorridos por las caóticas calles, mientras su corazón latía por un único propósito: ayudar a su madre, postrada en cama por una enfermedad que le impedía trabajar, a tener lo mínimo para un día más de lucha en su pequeño y humilde hogar. Dentro del pecho de Juan habitaba un universo de sentimientos. No era solo un niño vendiendo dulces, era el guardián de los recuerdos de su padre, un hombre bueno y trabajador que partió demasiado pronto, dejándole como herencia un desgastado medallón de San Judas Tadeo y la lección de que la fe es la última riqueza que se puede perder. Con cada no que recibía, con cada mirada de indiferencia, él apretaba el pequeño objeto de metal bajo su camisa, buscando la fuerza que las circunstancias intentaban robarle. Su inocencia era un escudo frágil contra la dureza del mundo, pero su determinación era un fuego que se negaba a apagarse, alimentado por el amor incondicional por su madre. En el otro extremo del espectro social, un coche negro y reluciente se detuvo abruptamente frente al hotel. La puerta se abrió y de ella emergió Francisco, un hombre que parecía haber sido esculpido en arrogancia e impaciencia. CEO de una gigante tecnológica, vestía un traje caro que era una armadura contra el mundo común. Su rostro estaba contraído en una máscara de furia contenida, los ojos centelleando de irritación. Para Francisco, el mundo era un tablero de ajedrez y las personas meras piezas a ser movidas o descartadas según su conveniencia. Él no caminaba, él marchaba, arrollando el espacio a su alrededor, exhalando un aura de poder que hacía que la gente común se encogiera. En la mente de Francisco resonaba una tormenta de frustraciones, un vuelo retrasado, una llamada de inversores que no había salido como planeaba y la incompetencia de su equipo que lo forzaba a resolver todo solo. Llegaba tarde a la conferencia más importante del año, un evento que podría sellar su dominio en el mercado. El calor, el ruido de la calle, la simple presencia de esa multitud anónima, todo era un insulto a su importancia, un obstáculo en su camino hacia la cima. La empatía era un lujo que no podía o no quería permitirse. Su realidad estaba hecha de gráficos, ganancias y poder, un universo estéril donde la fragilidad humana no tenía lugar. El contraste entre los dos era un abismo visible a simple vista. Juan, con sus pies descalzos casi tocando el asfalto, representaba la tierra, la realidad cruda, la lucha diaria por la subsistencia. Francisco, con sus zapatos italianos que jamás tocarían el polvo de la calle voluntariamente, representaba el poder abstracto, el mundo corporativo, que flotaba por encima de las necesidades mundanas. El hotel era la frontera física entre estos dos universos, un muro invisible que separaba al hombre que lo tenía todo del niño que no tenía casi nada. Uno era definido por la falta, el otro por el exceso, y el destino estaba a punto de usar esa diferencia para enseñar una lección inolvidable. Moralmente,
La distancia entre ellos era aún mayor. La pobreza de Juan era solo material. Su alma era rica en amor, lealtad y fe. Cada dulce que vendía era una prueba de su dedicación, un acto de sacrificio nacido del más puro afecto. En contrapartida, la riqueza de Francisco era una fachada que escondía una profunda miseria espiritual. Era un hombre solitario, rodeado de subordinados y aduladores, pero desprovisto de cualquier conexión humana genuina. Su corazón, endurecido por la ambición desmedida, había olvidado cómo sentir, cómo conectar, cómo ver al otro como un igual. El momento de la colisión se aproximaba. Francisco, mientras gritaba órdenes en su smartphone de última generación, caminaba a grandes zancadas hacia la entrada giratoria del hotel. Su mirada barrió la acera con desdén, ignorando los rostros y las historias que pasaban a su lado. Fue entonces cuando vio la pequeña figura de Juan, quien, reuniendo todo su coraje infantil, dio un paso al frente. El niño extendió su bandeja y su voz, casi un susurro, intentó atravesar la barrera de indiferencia del magnate. «¿Dulces, señor? Para ayudar a mi madre». Una frase simple, cargada con el peso de una vida entera. La reacción de Francisco fue instantánea y cruel. Se detuvo, no para escuchar, sino para deshacerse del obstáculo. Ni siquiera miró el rostro del niño. Vio solo una silueta, una interrupción no deseada en su trayectoria de éxito. Con un gesto de desprecio, sacó del bolsillo un puñado de monedas, el cambio insignificante de su último café, y las arrojó al suelo, cerca de los pies de Juan. El sonido metálico de las monedas rebotando en el cemento fue como un chasquido en el aire, un preludio del acto de humillación que estaba por venir, sellando el inicio de una escena que el mundo entero no olvidaría. Pero la humillación estaba lejos de terminar. Francisco no se contentó con el gesto de arrojar las monedas. Sus ojos fríos y calculadores se fijaron en su pesada maleta de diseñador, un monstruo de cuero y metal que su chofer debería haber recogido. Con un imperioso gesto de cabeza, se dirigió a Juan. «Tú, chico». Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Deja esos dulces inútiles y toma mi maleta. Llévala hasta el coche negro que me espera al otro lado de la calle. Y date prisa, no tengo todo el día». La orden no fue una petición, fue una afirmación de poder, un acto deliberado para mostrar a todos quién mandaba. Juan se quedó paralizado. Su mirada fue de las monedas esparcidas en el suelo al rostro impasible del hombre y luego a la maleta colosal. Una ola de calor le subió por el rostro, el aguijón de la humillación quemando más que el sol del mediodía. Sintió las miradas curiosas y compasivas de la multitud sobre él, cada par de ojos una pequeña aguja en su piel. Su primera reacción, un impulso venido del fondo de su alma orgullosa, fue negarse. Fue darle la espalda a ese hombre y su crueldad, preservando lo poco de dignidad que aún le quedaba. A su alrededor, un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había formado. Algunos transeúntes negaban con la cabeza en silenciosa desaprobación. Otros, más atrevidos, comentaban en voz baja sobre la arrogancia del hombre rico. Varios teléfonos móviles ya estaban en alto, los lentes apuntando a la escena que se desarrollaba. No sabían exactamente qué estaban presenciando, pero el instinto les decía que aquel era un momento de pura injusticia, un drama de la vida real que merecía ser registrado. La presión social comenzaba a acumularse, invisible, pero potente, transformando la acera en un escenario improvisado. En medio del torbellino de vergüenza e ira, la imagen de su madre surgió en la mente de Juan. La vio acostada en la cama, el rostro pálido, la respiración débil. Pensó en las medicinas caras, en la comida que faltaba en su despensa. Las pocas monedas en el suelo apenas comprarían un pan. Quizás, solo quizás, si obedecía, si se doblegaba a esa voluntad tiránica, el hombre le daría un billete, algo que realmente pudiera marcar la diferencia. Con el corazón sangrando, Juan tomó su decisión. Se tragó el orgullo, no por sí mismo, sino por amor. Era un sacrificio silencioso que nadie allí podría comprender. Francisco soltó un suspiro de impaciencia teatral al notar la breve vacilación del niño. Miró su reloj de pulsera, una pieza de oro que valía más que la casa donde vivía Juan. «¿Qué pasa?
¿Te has quedado sordo?, se burló. ¿O estás esperando una invitación formal, con sello y firma? Muévete, mocoso. Mi tiempo vale más que toda tu vida. La crueldad en sus palabras era casual, lo que la hacía aún más terrible. Para él, Juan no era una persona, era un inconveniente, un objeto para ser utilizado y desechado. Con pasos lentos y pesados, Juan se acercó a la maleta. De cerca, parecía aún más grande, un cofre del tesoro de un mundo al que nunca pertenecería. El cuero era liso y caro, el olor era de riqueza y poder. Se agachó y sus pequeñas manos, encallecidas por la vida, rodearon el asa fría de metal. Sus dedos apenas podían cerrarse alrededor de ella. Respiró hondo, preparando su cuerpo menudo para el esfuerzo monumental que vendría a continuación, sintiéndose como David ante un Goliat de cuero y arrogancia. Se inclinó hacia atrás, usando el peso de su propio cuerpo como contrapeso, y tiró con toda la fuerza que pudo reunir. La maleta apenas se movió. Permaneció plantada en el suelo, un monumento a su propia debilidad. Al otro lado, Francisco soltó una risa corta y burlona, un sonido feo que resonó en la acera. Esa risa fue otro golpe, un clavo más en su dignidad. Algunas personas en la multitud se llevaron la mano a la boca, conmocionadas por la escena de un niño siendo forzado a una tarea tan claramente superior a sus capacidades. Para Juan, la acera de repente pareció extenderse por kilómetros. Cada baldosa era un obstáculo, cada metro una distancia infranqueable. El peso de la maleta no era solo físico, era el peso de la indiferencia del mundo, de la injusticia social, de la crueldad gratuita de un hombre poderoso. Se sintió minúsculo, aplastado bajo la mirada de ese gigante y de la audiencia, silenciosa. Pero entonces una chispa de terquedad se encendió dentro de él, una pequeña llama de desafío que se negaba a ser extinguida por la humillación. No se rendiría. Ajustó el agarre, cambiando el ángulo. En lugar de tirar, intentó arrastrarla. La maleta protestó con un sonido áspero y chirriante al rozar el concreto, una banda sonora para su lucha. Centímetro a centímetro, comenzó a moverla. Fue un avance doloroso, una victoria minúscula a cada paso. Francisco lo seguía de cerca, como un general inspeccionando una tropa reacia, con una sonrisa de desdén en los labios, saboreando cada momento de ese espectáculo de poder que él mismo había creado. Una imagen vívida brilló en su mente cansada. Su padre recordó un día, años atrás, en el pequeño pueblo donde nacieron, cuando su padre le enseñó a cargar un saco de maíz casi de su tamaño. La fuerza no viene solo de los brazos, hijo mío, había dicho el hombre con una sonrisa amable. Viene del corazón, de la voluntad de cuidar a los nuestros. Ese recuerdo fue como un bálsamo para su alma herida. Respiró hondo, canalizando el amor y la añoranza en fuerza pura, y dio otro tirón. El número de teléfonos móviles que filmaban la escena se había duplicado. Lo que había comenzado como un acto aislado de arrogancia se estaba transformando en un evento viral en tiempo real. Las imágenes del niño menudo luchando con el equipaje de lujo bajo la mirada burlona del hombre bien vestido eran demasiado poderosas para ser ignoradas. Una narrativa silenciosa se formaba en los videos: la inocencia contra la soberbia, la debilidad contra la fuerza bruta. Un juicio digital estaba en marcha, y Francisco, perdido en su burbuja de poder, era el único que no se daba cuenta. En medio de los murmullos y los clics, una voz suave se destacó. Era una señora anciana con el rostro marcado por el tiempo y la bondad. «Que Dios te bendiga y te dé fuerzas, mi niño», susurró cuando Juan pasó a su lado. Las palabras, cargadas de compasión, fueron un oasis en el desierto de humillación de Juan. No se atrevió a mirarla para no derrumbarse en lágrimas, pero guardó esa bendición en su corazón, un pequeño escudo contra la crueldad que lo rodeaba. Francisco, sin embargo, parecía decidido a quebrar el espíritu del chico. «Vamos, babosa, la tortuga de tu abuela es más rápida que esto», provocaba, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Estoy pagando por un servicio, no por una procesión». Cada palabra era un pequeño látigo, diseñado para herir, para subyugar,
Se estaba divirtiendo, ejerciendo su poder sobre la criatura más indefensa que encontró, ciego a la figura patética en la que él mismo se había convertido a los ojos del mundo. El esfuerzo físico comenzaba a pasarle factura. El sudor corría por la frente de Juan, entrando en sus ojos y haciéndolos arder. Sus brazos y espalda quemaban con un dolor agudo, y la correa de su bandeja de dulces, que no tuvo tiempo de quitarse, se le clavaba en el cuello. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo. El coche negro parecía estar a una eternidad de distancia, un punto final inalcanzable en su viaje de sufrimiento. A pesar del dolor y el agotamiento, Juan no lloró, no gimió ni se quejó. Se mordió el labio inferior, concentrando toda su existencia en la tarea que tenía por delante. Su rostro era una máscara de pura determinación. Había una dignidad en su silencio, una fuerza en su resiliencia que contrastaba violentamente con la debilidad moral del hombre que lo atormentaba. Su negativa a quebrarse era su forma de rebelión, su grito silencioso de que su alma no estaba en venta. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. La rueda de la maleta, ya maltratada por el arrastre, se atascó en una grieta más profunda de la acera. La parada fue abrupta, violenta, y el impacto reverberó por el cuerpo de Juan, casi derribándolo. La maleta quedó atascada, un obstáculo final e insuperable en su camino. Intentó tirar una vez más, con una última gota de energía, pero no se movió ni un milímetro. La sacudida repentina creó una reacción en cadena. Juan fue proyectado hacia adelante, y el cordón fino y gastado que sostenía el medallón de San Judas Tadeo en su cuello, que ya se balanceaba con el esfuerzo, se enredó con precisión fatal en una hebilla de metal en el lateral de la maleta. Por un instante, el cordón quedó estirado, tenso como la cuerda de un violín, conectando al niño, la maleta y todo lo que representaban. Con un último tirón, desesperado para liberarse de la grieta, la tensión se volvió insoportable. Un snap agudo y seco cortó el aire. El sonido fue minúsculo, casi inaudible en medio del ruido de la ciudad, pero para Juan fue como si el mundo se hubiera partido por la mitad. El cordón de algodón, su vínculo con el pasado, con el amor de su padre, se rompió. El pequeño medallón de metal plateado fue lanzado al aire. Por un segundo mágico y terrible, pareció flotar, girando lentamente y capturando un rayo de sol antes de caer. Rebotó una vez en el cemento sucio con un pequeño tintineo metálico y aterrizó con la cara del santo mirando hacia el cielo, a pocos centímetros de la punta del zapato caro de Francisco. Para Juan, el tiempo se detuvo. La maleta, el hombre, la multitud, el dolor en sus músculos, todo desapareció. Su universo se encogió hasta convertirse en ese pequeño punto brillante en el suelo. Era más que un trozo de metal. Era la bendición de su padre, su armadura contra el mundo, el último vestigio tangible de un amor perdido. Un sonido gutural, un sollozo de pura desesperación, escapó de sus labios. No, mi medalla. Fue la primera vez que su fortaleza de silencio se rompió. La pérdida de ese objeto sagrado fue un golpe más profundo que cualquier humillación. Soltó el asa de la maleta que cayó de lado con un golpe sordo y se arrodilló en la acera. Sus manos temblorosas se extendieron, no hacia las monedas, no para pedir clemencia, sino para rescatar su tesoro perdido. La demora y el nuevo drama fueron la gota que colmó el vaso para Francisco. Su paciencia ya inexistente se evaporó por completo. «¿Pero qué diablos estás haciendo ahora? Olvida esa porquería y toma la maleta», rugió, su voz llena de una furia desproporcionada. Avanzó hacia el niño arrodillado, el rostro congestionado de ira, los puños cerrados a los lados de su cuerpo. Marchó los pocos pasos que los separaban, la sombra de su imponente cuerpo cubriendo la pequeña figura de Juan. Su intención era clara. Iba a agarrar al niño por el brazo, levantarlo a la fuerza y hacerle terminar el trabajo. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Las cámaras de los móviles hicieron zoom, capturando lo que parecía ser el clímax de aquella demostración de crueldad. Mientras se erguía sobre Juan, listo para explotar, su mirada fue inevitablemente atraída hacia el suelo, hacia el objeto de la angustia del niño. Vio el pequeño medallón,
sucio y sin valor, y un desprecio aún mayor se apoderó de él. Estaba a punto de patear el objeto para alejarlo, de proferir un insulto más sobre la estupidez de preocuparse por basura. Pero lo que Francisco estaba a punto de ver en ese trozo de metal cambiaría no solo su día, sino todo lo que creía sobre sí mismo y el mundo que había construido. Aquel pequeño objeto que él consideraba basura era en realidad un espejo, y estaba a punto de reflejar un pasado que él había intentado enterrar bajo capas de riqueza y poder. Su furia lo cegaba, y la primera mirada fue de puro desdén. ¿Has montado toda esta escena por esto? Su voz era un veneno. ¿Por este pedazo de basura? Se inclinó ligeramente, la ira dando paso a una curiosidad perversa, queriendo entender la mente de esa criatura insignificante que osaba desafiar su tiempo y su paciencia con un sentimentalismo tan barato. Sin embargo, algo en la forma del objeto, un detalle casi imperceptible, una pequeña irregularidad en el borde que solo quien lo conociera íntimamente podría notar, enganchó un rincón olvidado de su memoria. Fue un tirón sutil, un eco de un tiempo lejano, una sensación de familiaridad que no logró identificar de inmediato. El torrente de insultos que estaba en sus labios murió antes de nacer. Juan no escuchó las palabras de desprecio. Ya había alcanzado su tesoro. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena, sus dedos pequeños y sucios tomaron el medallón. Lo acercó a su pecho, limpiando el polvo con el pulgar, su rostro una mezcla de alivio y profundo dolor. Ese gesto, tan íntimo y reverente, fue lo que forzó a Francisco a mirar una vez más. La escena ahora estaba congelada en un cuadro de alta tensión. El hombre poderoso, de pie y confundido. El niño pobre, de rodillas y protector. Y entre ellos un pequeño pedazo de metal que contenía un secreto. El enfoque de la multitud y de las cámaras cambió de la humillación al misterio. ¿Qué había en ese objeto que podía detener a un hombre como Francisco en seco? Este era el verdadero punto de inflexión. La batalla externa por la maleta había terminado. La humillación pública había alcanzado su punto culminante. Ahora, una nueva batalla, silenciosa e interna, estaba a punto de comenzar dentro del alma de Francisco. El conflicto se trasladó de la acera ruidosa al terreno embrujado de su propia conciencia, y estaba a punto de perder. Los ojos de Francisco permanecieron fijos en el pequeño objeto de metal en la mano de Juan. La ira que lo consumía momentos antes se había disipado, reemplazada por una niebla fría de aprensión y una inexplicable sensación de familiaridad. Sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal, una premonición de que estaba al borde de un precipicio que él mismo había cavado hacía mucho tiempo. Necesitaba ver más de cerca. Se olvidó de la conferencia, del coche, de su propia importancia. Dio un paso vacilante hacia adelante, su mundo encogiéndose hasta enfocarse solo en el niño arrodillado y en el secreto que sostenía. «Dame eso». La voz de Francisco salió ronca, un susurro áspero que apenas se asemejaba a su tono de mando habitual. Ya no era la orden de un amo a un sirviente, sino el ruego desesperado de un hombre que ve un fantasma. Juan, asustado por el cambio repentino, retrocedió instintivamente, apretando el medallón con más fuerza contra su pecho. Sus ojos asustados cuestionaban la intención de aquel hombre cruel. ¿Por qué, después de tanta maldad, ahora quería su único y más preciado bien? El medallón era todo lo que le quedaba de su padre. En el movimiento protector de Juan, el medallón giró en su palma pequeña y sucia, revelando el lado opuesto. El reverso no era liso como el anverso. Contenía una inscripción. Eran letras finas, grabadas a mano, gastadas por el tiempo y el toque constante. Unas iniciales y una fecha casi ilegibles para un extraño. En ese exacto instante, el fuerte sol de la Ciudad de México golpeó el metal en el ángulo perfecto, haciendo que las letras grabadas brillaran por una fracción de segundo, un destello de luz que cortó la niebla en la mente de Francisco. La respiración de Francisco se quedó atrapada en su garganta. No necesitaba acercarse más. Conocía esa caligrafía, conocía esas iniciales. Las había grabado personalmente. RM para AV, siempre juntos.
Ricardo Morales para Alejandro Vargas, sus propias iniciales para su mejor amigo, su socio, el padrino de su empresa, Alejandro, el hombre al que traicionó, el hombre al que empujó a la bancarrota, a la oscuridad, a Mintzosnimo. La muerte. Aquel medallón no era solo un objeto, era la prueba material de su mayor pecado, el espectro de su traición. El mundo alrededor de Francisco se deshizo en un borrón silencioso. El ruido de la calle, los coches, los murmullos de la multitud, todo se transformó en un zumbido distante y sin sentido. Ya no estaba en una acera inmunda, estaba de vuelta en un pequeño taller, 20 años en el pasado, riendo junto a Alejandro mientras planeaban el futuro de su startup. Recordó el día en que le dio el medallón, un símbolo de su hermandad inquebrantable y de su fe compartida en San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles que creían haber bendecido el inicio de su viaje. El dulce recuerdo fue instantáneamente seguido por el veneno de la realidad. Como una película a alta velocidad, vio las escenas de su traición, los documentos que falsificó, las mentiras que contó al consejo, la maniobra fría y calculadora que usó para expulsar a Alejandro de la empresa que construyeron juntos ladrillo por ladrillo. Revivió la mirada de incredulidad y dolor en los ojos de su amigo en su última y terrible discusión, las acusaciones de traición que él rechazó con una lógica corporativa vacía y deshumana. Recordó haber oído sobre la quiebra de Alejandro y después sobre su muerte súbita. Su mirada llena de horror se volvió del pasado al presente, cayendo sobre el rostro del niño. El niño con los ojos de su padre, los ojos de Alejandro. El apellido Vargas resonó en su mente como una sentencia. Miró a Juan viéndolo realmente por primera vez y la semejanza fue un puñetazo en el estómago. Este no era un chico cualquiera de la calle, era el hijo de Alejandro. Él, Francisco, el poderoso CEO, acababa de humillar públicamente al hijo huérfano del hombre, cuya vida y legado había destruido por pura codicia. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren desbocado. No fue un pensamiento, fue un impacto físico que lo vació por dentro. Sus rodillas cedieron. La fuerza que lo mantenía erguido, la armadura de arrogancia que lo protegía, simplemente se desintegró. Un sonido terrible, un sollozo que parecía venir de las profundidades de su alma culpable, rasgó su garganta. Las cámaras, todavía grabando, capturaron el momento exacto en que la máscara de poder de Francisco se rompió, revelando al monstruo y al hombre quebrado que había debajo. En ese momento, la transmisión en vivo explotó. Los titulares en los blogs y redes sociales cambiaban en tiempo real. CEO humilla a niño y sufre colapso nervioso en vivo. La narrativa ya no era sobre injusticia social, sino sobre un misterio impactante y profundamente personal. Millones de espectadores que sentían ira ahora sentían una fascinación perpleja. Estaban presenciando en tiempo real la completa deconstrucción de un hombre, un espectáculo de vulnerabilidad y dolor tan crudo que era imposible apartar la mirada. Francisco cayó. Sus rodillas golpearon con fuerza el concreto sucio, el traje de miles de dólares arrugándose en el polvo sin que a él le importara. Ahora estaba al mismo nivel que Juan, el niño sobre el que se erguía momentos antes. Su mano, temblorosa e incierta, se extendió, no para agredir, sino como si buscara el perdón de una aparición sagrada. Su rostro, antes una máscara de desprecio, era ahora un mapa de agonía, con lágrimas gruesas y calientes trazando surcos por la suciedad de sus mejillas. Alejandro, el nombre de su amigo, salió de sus labios como un suspiro roto y fantasmagórico. Miró a los ojos del niño, y la pregunta que siguió fue menos una pregunta y más una confesión desesperada. ¿Tu padre se llamaba Alejandro Vargas? No buscaba información, buscaba la confirmación de su propia condena, verbalizando su pecado ante el hijo de su víctima, ante la multitud y ante el mundo entero que lo observaba. Juan, completamente aturdido y asustado por la transformación de ese hombre aterrador en una figura destruida, solo pudo asentir lentamente, la cabeza balanceándose en un sí casi imperceptible. Apretó el medallón con más fuerza, su única ancla en medio de la tormenta de emociones que lo rodeaba.
En ese gesto de asentimiento, la realidad se reconfiguró. El poder, el dinero y la soberbia de Francisco se evaporaron bajo el sol caliente, dejando solo a un hombre desnudo en su culpa. La victoria moral de la inocencia y la verdad fue absoluta, pública y para Francisco, irrevocablemente devastadora. El colapso de Francisco fue total. Permaneció de rodillas en la acera, un hombre deshecho, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo, mientras el mundo lo observaba a través de 1000 lentes anónimos. La multitud, antes un coro de murmullos de reprobación, ahora estaba en un silencio sobrecogedor, presenciando algo mucho más profundo que la caída de un hombre arrogante. Estaban viendo la dolorosa resurrección de una conciencia. Juan, con el corazón latiendo descontroladamente entre el miedo y una nueva y confusa emoción, dio un paso atrás. En ese momento, ya no veía a un monstruo, sino solo a un hombre ahogado en un dolor que no podía comprender. Con un esfuerzo inmenso, ignorando las cámaras y el legado de su reputación que se deshacía en tiempo real, Francisco levantó la mirada hacia Juan. Sus ojos, rojos e hinchados, eran los de un suplicante. «Perdón, por favor, perdóname, niño», se atragantó con las palabras. Lentamente se levantó, el movimiento rígido y doloroso. Abrió su carísima cartera de cuero y sin contar, sin dudar, sacó todos los billetes que había allí, una cantidad que cambiaría la vida de Juan. Con manos temblorosas le ofreció el dinero al niño. «Por tu padre, por tu madre, por todo lo que hice». Era un gesto torpe e insuficiente, pero era el primer acto de verdadera penitencia en su vida vacía. Juan miró el fajo de billetes, una pequeña fortuna que podría resolver tantos de sus problemas. Pero entonces miró el rostro de ese hombre, un rostro que ya no mostraba poder, sino una agonía que nunca antes había visto. Y en un acto de pura intuición, de una gracia que brotaba de su alma infantil, negó con la cabeza. No quería ese dinero, manchado de culpa y dolor. En su lugar, extendió su pequeña bandeja y, con dedos firmes, tomó uno de sus dulces más coloridos y se lo ofreció a Francisco. Un simple gesto de dulzura en medio de tanta amargura. Ese pequeño acto de compasión fue el golpe final. Ver al niño que había humillado ofreciéndole consuelo, en lugar de aceptar su dinero, rompió la última barrera dentro de Francisco. La imagen del niño extendiendo el dulce al millonario en llanto se convirtió en el símbolo definitivo de esa historia. El video ya no era sobre un escándalo, se convirtió en una parábola moderna sobre el perdón y la culpa. Por todo el mundo, la gente ya no discutía la arrogancia de Francisco, sino la extraordinaria capacidad de un niño para enseñar a un adulto el significado de la humanidad. La vergüenza pública de Francisco se transformó en una lección moral, global. Aquel día en la acera de la Ciudad de México marcó el fin del despiadado CEO Francisco Morales y el inicio del doloroso viaje de un hombre en busca de redención. Canceló la conferencia, ignoró las llamadas furiosas de sus accionistas y desapareció de la vida pública. Su primera y única prioridad se convirtió en encontrar a Juan y a su madre. No llegó con ofertas de dinero, sino con una humilde petición para que le permitieran ayudar. Pagó el tratamiento de la madre de Juan en el mejor hospital de la ciudad y pasó horas a su lado, no hablando, sino escuchando las historias sobre Alejandro, el amigo que su ambición había asesinado en espíritu. En los meses siguientes, la transformación de Francisco fue radical y silenciosa. Vendió su participación mayoritaria en la empresa que construyó sobre la ruina de su amigo y usó la fortuna para crear la Fundación Vargas. La misión de la fundación era exactamente lo que Alejandro siempre había soñado: ofrecer educación de calidad y acceso a la salud para niños de comunidades desfavorecidas por todo México. Francisco no era solo el financiador, era un voluntario activo, cambiando sus trajes por ropa sencilla, su sala de reuniones por obras de construcción de escuelas y clínicas. A Juan, Francisco le ofreció más que seguridad financiera, le ofreció un futuro. Costeó sus estudios en la mejor escuela, pero más importante, le ofreció su tiempo, su orientación. Se convirtió en el mentor que el niño nunca tuvo, enseñándole no
sobre negocios, sino sobre la vida, sobre los errores y sobre cómo intentar enmendarlos. No intentó comprar el afecto del niño, sino ganárselo a través de acciones consistentes de arrepentimiento y cuidado, buscando ser el guardián del que el propio Alejandro se habría sentido orgulloso. La madre de Juan, al presenciar el cambio genuino y profundo en ese hombre, la forma en que honraba la memoria de su difunto esposo a través de sus acciones, encontró en su corazón la fuerza para concederle el perdón que tan desesperadamente buscaba. Y Juan, que cargaba con el peso de la ausencia de un padre, comenzó a ver en Francisco no a un sustituto, sino a una figura de protección. Un lazo improbable se formó entre los tres, una nueva familia nacida de las cenizas de la traición, forjada en el fuego de la verdad y cimentada por la fuerza del perdón. Un año después, la escena es otra. No hay hoteles de lujo ni aceras hostiles. Francisco y Juan están juntos en la inauguración de una clínica pediátrica en un barrio pobre, la primera de muchas de la Fundación Vargas. Francisco no lleva traje, viste una camisa sencilla y una sonrisa genuina que por primera vez le llega a los ojos. A su lado, Juan, ahora más alto, lo mira con admiración y cariño. La tristeza en su mirada ha dado paso a una luz de esperanza. En su cuello, el medallón de San Judas Tadeo reposa sobre una cadena nueva y fuerte, ya no como un símbolo de pérdida, sino de la misteriosa y redentora red del destino. La vida tiene formas misteriosas de recordarnos que las cuentas del alma siempre se cobran, no con dinero, sino con la verdad. La historia de Francisco y Juan nos enseña que la verdadera pobreza es la del espíritu, y la mayor riqueza es un corazón capaz de perdonar y redimirse. Ningún acto de crueldad queda sin respuesta, y ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es en vano. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y la transformación. Y comenta desde dónde estás viendo para que juntos esparzamos este mensaje de esperanza.